como le informé en nuestro primer resumen, la próxima semana estará en México Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Martes o miércoles, todavía no se ha dicho exactamente cuándo, tendrá una reunión con la presidenta de la República. Vamos a platicar al respecto con Jorge Castañeda, internacionalista, exsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás, querido Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Gusto saludarte también. Bueno, pues ¿en qué contexto ocurre esta visita y qué habría que esperar de ella? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante subrayar que por fin tiene lugar esta visita, porque la habían cacareado mucho desde hace varios meses. Incluso llegó a venir el subsecretario de Estado, Chris Landau, hace 3-4 meses, dizque a preparar la visita de Marco Rubio y luego esa visita no se dio. Entonces, aunque el secretario de Relaciones mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sí ha ido a Washington en una ocasión y se reunió con Rubio ahí, esta es la primera visita de Rubio a México, en lo que ya son 8 meses desde que tomó posesión. Entonces creo que es importante que tenga lugar por fin, es decir, que hayan podido agendarla y prepararla debidamente. Tengo entendido, por lo que dice el Departamento de Estado, que Rubio en realidad viene a México camino a Ecuador, si se quiere, va a México y a Ecuador, que es un país importante para ellos, donde están negociando los norteamericanos la reapertura de la base de la DEA en Manta, base que fue cerrada por el expresidente Rafael Correa hace varios años. Entonces, es una visita importante y donde México ha anunciado o ha dado a entender en varias ocasiones, Pascal, que se firmará un llamado acuerdo de seguridad, que no sabemos exactamente en qué consiste. Lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum es que lo que no incluye pues todo lo que le encanta a ella decir, no incluye una invasión, no incluye bombardeos, no incluye misiles, no incluye ninguna violación de la soberanía, pues todo eso se da por sentado. Lo que no sabemos exactamente es que sí incluye y no tenemos la certeza de que efectivamente se vaya a poder firmar durante esta visita de Marco Rubio. Habría que considerar que la firma pues es la parte sustancial de la visita, es decir, si no hay firma en el marco de la visita, pues un poco una visita sin mucho objetivo. No, yo creo que el gobierno de México por lo menos se metió en un callejón un poco sin salida con esto del acuerdo, porque finalmente si no hubieran dicho que se iba a firmar algo que tal vez no esté listo o lo que se quiera, pues de todos modos es muy importante la visita del secretario de Estado, sobre todo la primera visita, una visita que había sido anunciada en varias ocasiones y donde hay muchísimos temas que conversar con él, temas desde luego de seguridad, pero también de migración, también de asuntos de países terceros, lo que está sucediendo en Venezuela, obviamente con alguien como Rubio, la situación en Cuba, y varios otros temas internacionales, Gaza, Ucrania, en fin, la lista es muy larga. Quizás algo de las negociaciones comerciales. En Estados Unidos sí está muy separada la parte comercial de la parte diplomática, pero de todas maneras hay muchos elementos que se pueden discutir. Por supuesto, el tema de China y de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Entonces, hay muchísimas cosas que discutir, que conversar con el secretario de Estado norteamericano siempre para México, y si hay o no hay la firma de un acuerdo, pues en el fondo es un problema creado, un reto creado por el gobierno de México al anunciar algo que finalmente si se firma, pues no tienen por qué haberlo avisado antes. Jorge, respecto de Cuba, hace unos días, semanas quizá,
Estados Unidos puso en el radar, en el caso de Brasil, el programa de médicos cubanos. ¿Tú crees que eso podría estar en la agenda en el caso de México? Pues mira, lo extraño es que no ha estado en la agenda pública, por lo menos hasta ahora. Tienes razón en mencionar el caso de Brasil, pero también Rubio expidió un decreto, una orden ejecutiva hace algunas semanas sobre lo que iba a suceder con los funcionarios de los países centroamericanos y del Caribe que hubieran facilitado la llegada de médicos cubanos a sus países, que les iban a retirar la visa para entrar a Estados Unidos. Nunca mencionó, ni cuando habló de Brasil, ni cuando habló de Centroamérica y el Caribe, a México, aunque sabemos en primer lugar que hay desde la pandemia varios miles de médicos cubanos en México, y sabemos que las condiciones en las que trabajan ellos en México son más o menos idénticas a las condiciones en las que trabajaban antes en Brasil y que siguen trabajando en Centroamérica y en el Caribe. Entonces, pues no se entendía muy bien por qué había excluido a México de estas represalias norteamericanas. Lo más probable es que siga siendo parte, pues, de este quid pro quo mexicano, que mientras hagamos el trabajo sucio de los norteamericanos en materia migratoria, pues nos perdonan cosas que a otros no les perdonan, pero me da la impresión que eso no puede ser eterno. Bueno, Jorge, tengo que hacer aquí una pausa. Me gustaría preguntarte sobre la situación en Venezuela, y evidentemente tú lo decías, podría ser uno de los temas que se toquen durante la visita de Rubio. Le agradezco mucho a Jorge Castañeda que me haya esperado para continuar esta conversación. Jorge, ¿cómo debemos entender los movimientos militares en el sur del Caribe, cerca de las costas venezolanas, movimientos militares de Estados Unidos? Es difícil saber exactamente de qué se trata, Pascal, por una razón, que es que la administración Trump ha tenido hasta ahora en realidad dos políticas distintas hacia Venezuela, encabezadas por dos figuras distintas. Tiene una política de endurecimiento, de sanciones, de amenazas, de intimidación, encabezada justamente por Marco Rubio, y una política de negociación, de liberación de presos norteamericanos, de permitir nuevamente a la empresa petrolera Chevron explotar crudo en Venezuela, política encabezada por el ex embajador de Trump en Alemania, Richard Grenell. Y estas dos políticas coexisten, se llevan a cabo simultáneamente, creando mucha confusión en la mente de muchos norteamericanos, de muchos venezolanos exiliados en Estados Unidos, sobre todo en Doral, cerca de Miami, y en Venezuela, desde luego. Probablemente esto corresponda a lo que suele hacer Trump, que no le encarga a una sola persona una tarea determinada, sino que pueden ser dos o tres los que la llevan a cabo. Lo hemos visto con Ucrania, lo hemos visto con Gaza y lo estamos viendo con Venezuela. En algún momento, desde luego, se impondrá una de las dos y la otra quedará más o menos descartada. Da la impresión, en vista del costo y de las consecuencias de la política de endurecimiento a través del envío de navíos a las costas venezolanas, que esa es la que más bien va a prevalecer. Y se ha comentado mucho, Pascal, que el propósito de estos buques de guerra, submarinos, etcétera, es interceptar, por así decirlo, a naves cargadas de petróleo saliendo de Venezuela para auditar su carga petrolera y determinar si están violando las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela en materia petrolera, excluyendo el caso de Chevron, en primer lugar. Y en segundo lugar, para también buscar cocaína en esas naves, esos cargueros, tanqueros petroleros.
Con esos dos pretextos, Estados Unidos en los hechos podría estar estableciendo una cuarentena o una especie de bloqueo marítimo a ciertas exportaciones venezolanas, dañando enormemente la economía de Venezuela. Pero esta es especulación, Pascal, de quienes siguen estos asuntos en Estados Unidos, que están igual de confundidos, creo que yo, porque estas dos políticas que he mencionado, pues sí son contradictorias y quizás no puedan coexistir eternamente. Ahora, pensar en una invasión militar, pues es difícil porque pues Venezuela es algo más grande que Granada y algo más grande que Panamá, ¿no? Es mucho más grande, hay, difícil saber, pero entre 10 y 15,000 efectivos cubanos, muchos de ellos militares o gente de seguridad en Venezuela. Es un país que tiene a mucha gente armada desde hace tiempo. Es un país, en efecto, como dice, ahorita de unos 28 y pico de millones de habitantes, extenso. No es fácil ni una invasión ni una operación quirúrgica para extraer a Maduro sin mayores consecuencias. No es imposible, pero parece poco verosímil. También por otra razón, Pascal, Trump habla mucho, dice muchas cosas, pero en realidad, tanto durante su primer periodo como hasta ahora, ha sido muy cuidadoso en la utilización de efectivos militares norteamericanos. No quiere muertos norteamericanos en su historial. No quiere tener que recibir los ataúdes envueltos en la bandera norteamericana en la base aérea de Delaware, como tantos otros presidentes norteamericanos. No le gusta hacerlo, no quiere hacerlo, y menos muertos suyos, por así decirlo. Entonces, me parece poco probable que se dé una invasión como tal o incluso una operación quirúrgica. Pero, de nuevo, con Trump no se puede descartar nada, Pascal. Es absolutamente imprevisible y, por cierto, él se jacta de este carácter imprevisible que le imprime a todas sus políticas. Pues habrá que estar atentos a todos estos temas, por supuesto, incluyendo la visita de Marco Rubio la próxima semana. Lo estaremos comentando contigo, si nos lo permites. Jorge, muchas gracias por estos minutos. Desde luego, Pascal, con gusto. Gracias. Jorge Castañeda, vamos a